Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, por acá ya nos habíamos saludado hace un momento con algunos compañeros, dándoles la bienvenida por aquí a nuestro encuentro del día de hoy, esperando siempre que se encuentren de la mejor manera posible. Chicos, bienvenidos todos. Vamos a dar por acá inicio a nuestra sesión programada para hoy, 30 de abril. Entonces, para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Son tan amables, me confirman si están viendo pantalla compartida. Sí, señora. Vale, Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, como les estaba contando por medio de los anuncios, importante que estemos ingresando a Sajuna, empezar a revisar por allí lo que tiene que ver con anuncios y comunicaciones que se empiezan a ubicar desde esta parte. A partir del día de ayer se dio inicio a la actividad de proyecto número 7. Entonces, por eso vamos a estar trabajando en adelante con la guía de aprendizaje número 7, para que lo tengamos ahí como muy en cuenta. Ahorita pues vamos a ir a ver en dónde vamos a encontrar los contenidos para el desarrollo de esta nueva actividad de proyecto. Para el día de hoy tenemos entonces una bienvenida, ir a revisar, como les decía, dónde podemos encontrar y acceder a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad de proyecto 07, que está denominada como codificar los módulos de software. Vamos a estar socializando las actividades que están comprendidas durante esta semana, desde el día 29 de abril hasta el 5 de mayo, y pues revisar la comprensión de esos compromisos en cuanto a la presentación de evidencias que se generan de la sesión del día de hoy. Entonces, para dar inicio, tener en cuenta que nos encontramos en el desarrollo de la fase ejecución. Esta fase ejecución es tal vez pues la fase más amplia, la más robusta, la de mayor cantidad de actividades que se propone, y en especial esta actividad de proyecto a la cual vamos a estar dando inicio desde el día de ayer también se convierte en esa actividad de proyecto más densa, la que mayor contenido y mayor, pues en este caso, desarrollo de actividades va a tener, ya que en esta pues está enfocada en sí lo que tiene que ver con la codificación de los módulos del software. Las fechas para desarrollo de esta actividad de proyecto van desde el día 29 de abril hasta el 15 de septiembre. Por eso les decía que es bastante extensa, comprende una buena cantidad de meses de formación, y durante esta actividad de proyecto se estarán desarrollando competencias técnicas que tienen que ver con el desarrollo de los módulos de software. En el mes de julio se estará trabajando la transversal ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, y hacia el mes de septiembre se estará desarrollando la transversal de ética y paz. Entonces son como los acompañamientos desde el punto de vista transversal. También puedes hacer el recorderis que los que tenemos en este trayecto, como lo que ha sido esta transición entre plataformas de evidencias relacionadas con lo que tiene que ver de transversales de cultura física e inglés, pues que también todos los enlaces están disponibles para que puedan hacer el envío de esas evidencias de los últimos módulos transversales vistos en la actividad número 6. ¿Dónde encontrar la información con la que vamos a trabajar? ¿Dónde encontrar esta información acerca de la actividad de proyecto número 7? En la plataforma vamos a tener dispuesto el espacio, recordando que nos encontramos en la fase de ejecución número 3. Ya van a ver ustedes que está activo en este momento un enlace denominado actividad de proyecto número 7. Entonces aquí en actividad de proyecto número 7, siguiendo pues el orden, la estructura acostumbrada, vamos a encontrar los materiales que están dispuestos. Como se dan cuenta, pues van a encontrar materiales relacionados con las transversales que les mencioné y con todo lo requerido para el desarrollo de las actividades. Y aquí vamos a encontrar la guía y los enlaces para hacer el envío de las evidencias. Entonces este va a ser el orden a través del cual vamos a estar accediendo a los contenidos requeridos para esta nueva actividad de proyecto. Tener en cuenta, como les decía, que pues esto de acuerdo a lo que tiene que ver con los cronogramas de fase ejecución y pues en la planeación pedagógica que tiene el programa.
Entonces quería ahí como iniciar con esta información. Es importante que sepamos en qué actividad de proyecto vamos, tengamos en cuenta fechas y tengamos en cuenta también programación de formaciones. Entonces, esto aquí como de introducción. También a manera de introducción, recordarles por allí algunos compañeros, tengo para presentarles aquí pues la información de los compañeros de quienes he recibido el documento de elección de alternativa de etapa productiva. Este corresponde a la ficha 272-1464. A algunas personas les he hecho solicitud de ajustes para que por favor pues me los hagan llegar en el menor término posible, ya que pues la demora de una persona puede hacer que se nos generen retrasos para el desarrollo de los demás compañeros. Entonces aquí estamos viendo de la 272-1464. Aquí tenemos la lista de los aprendices correspondientes a la ficha finalizada en 61. Ahí tenemos pues el listado de las personas, la selección, de acuerdo pues a los formatos que ustedes me envían, se hace un consolidado, que es el que también se envía junto a esos formatos para hacer el registro final. Aquí tenemos de la formación ficha terminada en 63. Y por último, para la ficha número 62, terminada en número 62, también tenemos acá la lista de los aprendices. Si de pronto no se vieron por ahí, tener en cuenta lo que les dije. Hay algunos que me han enviado el formato y a vuelta de correo les he solicitado algunos cambios. Entonces, para que por favor revisen si se les solicitó cambios. Si no saben de qué estoy hablando, pues para que revisen también el correo y miren también en el grupo la información acerca de la solicitud del formato de selección de alternativa de etapa productiva. La idea es que pues ya se pueda enviar esta información, pero pues contamos con que todos muy juiciosos hagamos la tarea. Bien, eso como a manera pues de introducción en nuestros pendientes, también desde la gestión de la formación. Ya entrando por aquí en materia en lo que tiene que ver con la socialización de actividades para esta semana, nos vamos a ubicar en las evidencias que están comprendidas entre el periodo 29 de abril y 5 de mayo. Entonces también para hacer seguimiento y control a esto, nosotros tenemos el cronograma. Ya les comparto por aquí el cronograma para que también allí nos podamos situar. Recordar que este también lo pueden encontrar ustedes aquí en la sección cronogramas. Encontramos el cronograma de la fase ejecución. Entonces aquí en este cronograma ustedes van a ubicar la actividad de proyecto número 7, que es esta que ya tenemos por aquí, y siguiendo el orden de las fechas, nos ubicamos en las fechas mencionadas en este momento. Entonces, siendo consecuente con esta programación, están dispuestas estas 5 actividades de proyecto que son las que se van a socializar el día de hoy. Estas mismas que encontramos acá. Tenemos 2 actividades relacionadas con evidencias de conocimiento, 2 de desempeño y 1 de producto. Son evidencias bastante puntuales, se pueden desarrollar en sus equipos de proyecto y vamos a necesitar para esto la consulta de 2 materiales de formación. Uno denominado aplicación del paradigma orientado a objetos y otro denominado integración continua. Ya como les decía hace un momento, estos documentos los encontramos en la fase ejecución, actividad número 7, guía de aprendizaje, material de formación, y aquí los vamos a encontrar de primeras, aplicación del paradigma orientado a objetos e integración continua. Estos dos documentos, estos dos objetos de aprendizaje, nos van a llevar a esta información. Entonces, ahí vamos a ver el material con el que vamos a estar trabajando. Bien, por aquí. La primera evidencia. Entonces vamos a ir pues en orden, tal como están acá presentadas.
nos vamos a encontrar con la primera evidencia que nos solicita un informe técnico de plan de trabajo para construcción del software. ¿En qué consiste esto? Primero, vamos a hacer lectura del documento Integración Continua. El documento Integración Continua tiene como temática principal el tema Sistemas de control de versiones. ¿Han escuchado alguna vez algo sobre esto? ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos que hay un sistema de control de versiones? ¿Para qué se les ocurre que puede servir esto? Me gustaría escucharlos por aquí antes de continuar. Profe, eso para saber en qué versión va el proyecto o la aplicación. No sé si va en la 2.1, en la 1.0, más o menos, ¿no? Listo, sí, va por ahí. Entonces, eh, digamos que de todo lo que se desarrolle, no solamente desde el punto de vista software, también para otro tipo de aplicaciones, pero pues a nosotros nos atañe el tema en cuanto a software, se van trabajando unas versiones, ¿no? Se van haciendo unos cambios, unas mejoras, una evolución, una corrección de pronto de fallos en versiones presentadas con anterioridad. Y pues la idea es ir llevando un control de todas estas versiones, no porque de pronto hice un cambio borro, desecho y me olvido de la versión anterior, sino que simplemente voy llevando la evolución y registro de todas las versiones que requiero a lo largo del desarrollo de mi aplicación, de mi software, hasta que llego pues al avance que se va generando versión a versión. Entonces, como le decía el compañero, esas van a ir numeradas, van a ir identificadas en la medida que estas pues se vayan presentando. Entonces, para llevar un control de esas versiones, hay unas herramientas que nos permiten o nos facilitan en este caso llevar a cabo ese control de versiones. Entonces, sobre esta información, sobre qué es un control de versiones, qué tipo de herramientas puedo tener, cómo se clasifican, qué ventajas le brindan al desarrollador, es que ustedes van a estar realizando la lectura del primer documento denominado integración continua. Entonces acá en integración continua, como les decía, vamos a encontrar los sistemas de control de versiones. Vamos a ver que hay una clasificación entre sistemas que son de tipo local, otros que son de tipo remoto y que puedo conectarlos entre sí para ir llevando el control de las versiones de mis desarrollos. Vamos a ver también que funcionan unos de tipo local, unos de tipo distribuido, unos de tipo centralizado. Entonces la idea es hacer una lectura del material en cuanto al relacionamiento e identificación de qué es un sistema de control y estas clasificaciones de las que les estoy hablando, con qué finalidad. Nos dice la evidencia que vamos a tener en cuenta el software que se viene desarrollando por cada uno de ustedes en su proyecto y de acuerdo a esa consulta que se realice, donde ustedes identifiquen esas clasificaciones, esas herramientas que hay propuestas, esas tecnologías, puedan identificar cuál creen que sería la más conveniente de acuerdo al software que ustedes van a trabajar. ¿Cuál sería esa herramienta de versionamiento de control de versiones que más se ajustaría de acuerdo a las necesidades del software que cada uno de sus equipos de trabajo está desarrollando? Entonces, para esto, pues lo primero, hacer una lectura del material integración continua. Primero enterarnos muy bien de qué es un sistema de control de versiones, identificar las clasificaciones, las herramientas disponibles que hay y basado en esa información que obtengo, voy a situarme en mi proyecto, en el software que está propuesto para mi proyecto y voy a identificar cuál creo como más conveniente, que sería la herramienta que mejor se ajustaría para mi proyecto. Entonces ustedes van a situarse si les conviene más una local, una remota. Dentro de las remotas pues hay unas propuestas. ¿Cuál creen que sería la que mejor se puede ajustar por cuáles características? Entonces, de acuerdo a esa herramienta que ustedes indiquen, pues va a haber una pequeña justificación de por qué están seleccionando esa herramienta de versionamiento. Vamos a tener un documento, como siempre, pues unas normas de presentación básicas
que pues son las mismas acostumbradas, y dentro del contenido lo que vamos a identificar es esa herramienta de versionamiento que mejor se ajustaría para llevar las versiones de desarrollo del proyecto del software de mi proyecto formativo, brindando no solamente el nombre de la herramienta, sino una justificación que me permita pues identificar con qué bases se guiaron para identificar esa herramienta de versionamiento. Como ven, es una consulta muy puntual. De esto se genera un documento que va a ser guardado en formato PDF. Les encargo mantener el guardado en formato PDF. Todavía por ahí hay mucho envío de evidencias en Word. Recordemos que el PDF nos ayuda a mantener muy bien el formato y la presentación de los archivos. Y esto se va a convertir en mi primera evidencia, que va a quedar en el primer enlace de envío de evidencias que tenemos aquí en informe técnico de plan de construcción de software. Entonces, ese sería nuestro primer ejercicio. Preguntas frente a esta parte, inquietudes. ¿Cómo vamos aquí? ¿Claros en esta primera parte? Muy bien. Bueno, recordar que pues allí, para los compañeros que recién se nos unen, todo está quedando grabado, chicos. Vamos en la primera evidencia. Bienvenidos todos. Bueno, después de esta primera parte, que es una evidencia de conocimiento, nos llevan a una segunda evidencia que está denominada como evidencia de desempeño. Yo también la relacionaría un poco con lo que tiene que ver como en las evidencias de conocimiento, ya que vamos a hacer una apropiación como tal de información. Entonces, para esta segunda evidencia, hola, bienvenidos. Ya nos dice la Buenas noches. información, hola, que vamos a estar haciendo una lectura de nuestro segundo material. Ya hablamos que el primer material está denominado como integración continua. Este segundo material sería aplicación del paradigma orientados a objetos. Entonces, este segundo documento es este que tenemos por aquí. Resulta que por acá nosotros con anterioridad ya hemos tenido la oportunidad de hacer unos talleres donde hemos visto que pues hay una metodología denominada programación orientada a objetos, que hay unos tipos de contenidos allí que definen este tipo de programación. Entonces pues acá vamos a empezar a asociar y a continuar basados en esos talleres ya desarrollados con anterioridad, un poco más enfocados en un lenguaje de programación como lo es Java en este caso. Java solito, no JavaScript, sino el lenguaje de programación orientado a objetos Java. Entonces acá en el documento, ¿qué es lo que nos está proponiendo como información? Nos está proponiendo como información primero una introducción hacia lo que tiene que ver con programación orientada a objetos y lenguajes que están basados en objetos y que son para programación de objetos. Desde esto nos van a presentar aquí pues cuáles son las características que cumplen esos lenguajes de programación y nos vamos a centrar como tal, el documento se centra como tal en la estructura del lenguaje de Java. Para esto, ¿qué vamos a tener por aquí como contenido? Nos va a presentar el cómo se puede definir una clase, cómo se puede definir un objeto, los tipos de datos que se manejan, cómo se puede hacer en este caso la referencia, la asignación de una variable. Entonces, a lo largo del documento vamos a ir viendo los diferentes tipos de contenidos, de cómo yo puedo, de acuerdo al lenguaje de programación, definir cada uno de esos elementos que les estaba mencionando. ¿Qué estándares debo seguir, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con el nombrado de las diferentes variables? Cuando inicio con mayúscula, cuando no debo iniciar por un número, que no deben tener caracteres especiales. Entonces, como les decía, vamos viendo como una asociación a unas características deseables, a unos estándares deseables, cuando de trabajar con un lenguaje como Java se trata. Entonces, nuevamente, esto nos va a llevar a hacer una lectura del documento.
nos está pidiendo acá el documento un informe también con unas normas de presentación y como contenido del informe nos pide que definamos, de acuerdo a ese documento, que identifiquemos estándares de codificación. ¿Qué tipos de estándares de codificación? ¿Cómo nombro variables? Entonces aquí en el documento me dice cómo nombro variables. Entonces, este tipo de información iría en el informe técnico. Me dice también cómo declaro clases. Me voy para el documento. Tengo también la parte de la declaración de las diferentes clases, la implementación, la nomenclatura que puedo utilizar. Eso iría también en el informe técnico. ¿Cómo puedo declarar métodos? Entonces, esos son como 3 ejemplos de la información que vamos a estar aquí identificando. La idea es que ustedes a lo largo de la lectura puedan identificar esos estándares para lo que tiene que ver no solamente con estos 3 que están aquí de ejemplo, sino con lo que nos encontramos a través de implementación y comunicación entre clases. Entonces, es identificar esas buenas prácticas, esa formación de contenidos que tengo yo para declarar métodos, clases, objetos, variables en un lenguaje como Java y relacionarlos en un documento a manera de consulta. Entonces, esa sería nuestra segunda evidencia, donde tenemos un documento también en PDF y ese sería enviado a través de nuestro segundo enlace aquí identificado. Entonces, preguntas, ¿es claro lo que vamos a hacer aquí con esta segunda actividad? Sí, todo claro. Vale, Sara, gracias. Bueno, entonces, como les decía, estas 2 primeras son muy de consulta, muy de leer el material, de enterarnos de qué trata. El primero pues va a tener una aplicación a nuestro proyecto de formación, identificando nuestro mejor o la herramienta de versionamiento que consideramos más conveniente para el proyecto. Y en esta pues ya vamos a hacer como una réplica entre lo que vamos identificando de esos estándares de cómo están dispuestas la creación de diferentes componentes en un lenguaje de programación orientado a objetos como lo es Java. Lo reunimos muy ordenado en un documento técnico, se envía en PDF y ya sería nuestro segundo documento presentado, nuestra segunda evidencia. Viene una tercera evidencia donde nos lleva de la mano de la primera. En la primera evidencia nos enteramos que era una herramienta de control de versiones, un sistema de control de versiones. Nos vamos a enterar que hay unas remotas, nos vamos a enterar que hay unas locales, que hay unas centralizadas, unas distribuidas. Vamos a ver que hay diferentes tipos de herramientas remotos que están aquí pues dispuestos para apoyar ese sistema de control de versiones. Y acá me está pidiendo que basado también en este documento de integración continua donde estamos hablando del sistema de control de versiones, realice una tabla con las diferencias entre un sistema de control de versionamiento Git local y un Git remoto. Resulta que acá en nuestro material ustedes se van a encontrar con comandos básicos de Git y con Git en entornos remotos. Entonces ahí van a presentar unos comandos utilizados cuando estoy trabajando desde una herramienta local y también unos comandos que son empleados cuando estoy trabajando desde la herramienta, en este caso, pero en ambiente remoto. Entonces me dice la evidencia. Van a identificar las características, comandos, ventajas que tienen estos 2 tipos de Git y en una tabla los van a relacionar. Entonces, ejemplo, tengo los criterios, la definición de qué es un Git local, de qué es un Git remoto, sus principales características, las ventajas que me da trabajar con Git local, las ventajas de trabajar con Git remoto, qué tecnologías o herramientas existen,
Y aquí vamos a hacer una relación de los comandos básicos que tiene cada una de estas herramientas, que es lo que encontramos aquí en el material de consulta. Comandos básicos de Git, para qué los usamos, y comandos básicos de entorno remoto, para qué los usamos. Entonces, esto en una tabla organizada, yo aquí les pongo, pues nuevamente tenemos como una introducción al tema, y como esa introducción puede ser la misma que utilizaron para la primera evidencia, entonces pueden mantener esa misma presentación y lo único que añadiríamos acá sería la tabla comparativa. Entonces, acá por ejemplo, cuando estamos en la primera evidencia, que es sobre la misma temática, pues ya hicimos toda una portada, una introducción, un objetivo que tiene que ver prácticamente con el mismo tema. Entonces esto lo podemos reutilizar y lo podemos añadir a esta tablita y con eso tendríamos nuestro tercer documento técnico en formato PDF haciendo relación a las diferencias y a las principales características que tenemos en los sistemas de control de versionamiento cuando están en formato local o cuando están en formato remoto. Esa sería nuestra tercera evidencia como tal. Como se van dando cuenta, son temas muy puntuales para cada una de las consultas. ¿Claros aquí en esta parte? ¿Dudas, inquietudes? No, profe, todo claro hasta el momento. Listo, muy bien. Vamos llegando allí a una parte práctica. Entonces ya nos enteramos en esta tercera parte, por ejemplo, que hay una herramienta que yo puedo instalar de forma local y unas herramientas a las cuales puedo acceder a través de la web. Entonces para ello, en la cuarta evidencia me piden que instale la herramienta local y que configure también una herramienta en modo web. Entonces para esto, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con nuestro documento de consulta, integración continua. Me pide que realice la instalación y configuración de herramientas de control de versionamiento tanto local como remoto. ¿Qué debo hacer? En la medida que voy haciendo la instalación de la herramienta local y voy haciendo la configuración de la herramienta en remoto, voy a ir tomando una serie de pantallazos con una descripción para que me quede un paso a paso de cómo fue la instalación de cada una de esas herramientas. Entonces, ¿de dónde tomamos información para guiarnos? Primero vamos con la herramienta en formato local para Git local. Entonces aquí tenemos instalación de Git en sistema operativo Windows y en sistema operativo Linux. Tenemos en este caso el entorno, el objeto de aprendizaje, nos brinda la opción de descargar ya un paso a paso. Ese documento es este que están viendo aquí en pantalla. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando ustedes empiecen a hacer su instalación, van a tener un documento muy parecido a este, donde ustedes van a ir tomando una captura de pantalla y van a ir haciendo una descripción de qué es lo que está sucediendo en cada momento de las pantallas que les aparece para la instalación. Como hay algunos materiales que pues no están en sus versiones más nuevas, yo realicé también pues en este caso la instalación realmente con el que está de apoyo en el documento. No hay mucha diferencia, solamente una pantalla diferente. Igual pues tienen ese desde el material y yo les comparto este también para que lo tengan como referencia. Entonces pues, ¿cuál es la idea? Se van a dar cuenta que una vez descargan el instalador, tan solo es empezar y dar un seguimiento con el botón de Next prácticamente hasta el final. Se dejan todas las opciones que están por defecto y la idea es que ustedes sí vayan alimentando, identificando pues a qué hace referencia cada next que están generando, qué es lo que se está dando en cada uno de los pasos. En el material de consulta van a encontrar parte de esa descripción por cada uno de los pasos de avance. Pero pues la idea es que ustedes también puedan personalizar como esta información de acuerdo a lo que van identificando.
Entonces, en la parte local, aquí en el que yo les comparto al final, hay una opción de comprobación a través del símbolo del sistema, donde por medio del comando git-v podemos verificar el versionamiento, en este caso que nos quedó instalado. Es como parte de la comprobación final ya para verificar que nos haya quedado la versión que inicialmente descargamos, que es esta misma que nos indica acá entre paréntesis. Entonces, versión local no es muy complejo, como se pueden dar cuenta es acceder a un enlace, hacer descarga en este caso del instalador, ir llevando el control de las pantallas que se van presentando y una descripción de cada paso a paso que se va generando, es decir, qué me piden esta pantalla, qué me piden esta siguiente, de una forma muy puntual, ir identificando los pasos que se van generando. Esto nos brindaría el paso a paso de la instalación local. ¿Preguntas aquí en esta parte? Este documento también llevaría lo mismo, introducción, objetivo. Exacto, sí. Entonces este también nos mantiene la información, en este caso de las normas ya aplicadas de presentación, y nos quedaría como si fuera un tutorial, como si alguien les dijera, bueno, necesito aprender a instalar la parte Git local que hago. Entonces siga este tutorial por medio de estas pantallas, ahí le estoy explicando cuáles son los pasos que se generan para llevar a cabo esa instalación. Entonces, sí, con presentación. Listo, profe. Juan iba a preguntar algo, no sé. Juan, cuéntanos. No, era para decir que estaba todo bien, todo claro. Listo. Vale, muy bien. Entonces, eso es por la parte local. Para la parte, en este caso, de configuración remoto, también les voy a compartir un paso a paso como de las pantallas que se fueron tomando, también para que les sirva de guía. Igual, en el material de consulta, ustedes también van a poder ubicarse en este punto 5, donde dice plataformas para implementar, en este caso, desde forma remota. Entonces acá hay como tres ejemplos, tres herramientas que se presentan y nos da la opción de hacer el ejercicio implementándolo a través de la herramienta GitLab. Aquí van a encontrar el paso a paso también de cómo llevar a cabo la configuración de una cuenta y hacer la comprobación de modo remoto de la creación de un directorio y un acceso hacia él. Entonces, para esto también pues está aquí como una herramienta donde está sugerido desde el enlace de acceso se va a crear, pues cada uno de ustedes creará una cuenta y una vez se cree la cuenta y se confirme a través de correo, él nos va a presentar un entorno como el que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, pues acá si nosotros nos vamos en el paso a paso, después de que creamos y aceptamos, también nos ubica en la interfaz que nos brinda la herramienta. Entonces, pues lo primero que nos va a ir a decir es que necesitamos crear un proyecto. Entonces, cuando le decimos que vamos a crear un proyecto, esta pantalla es la misma que estamos viendo acá. Entonces aquí me dice que para la creación de proyecto voy a escoger un proyecto en blanco. Entonces creo un proyecto en blanco. La idea es que por cada paso que yo vaya haciendo, se me vaya generando una captura, en este caso también de pantalla, pues para ir viendo el avance de lo que estoy generando en cada acción. Me dice que para esto, entonces que pues asigne un nombre de proyecto. Aquí me indican en el nombre del proyecto, hay una sugerencia para llamarlo repositorio remoto. Si ya lo han creado con anterioridad, pues la idea es, digamos, ya creé uno y quiero volverlo a hacer, que no se repita. En mi caso, pues yo ya lo creé con ese nombre, tendría que crearlo con otro nombre. Entonces, taller remoto.
Acá de momento nos indican que lo vamos a trabajar de manera privada y que no vamos a inicializar este repositorio de lectura porque es el que queremos en este caso configurar. Entonces nuevamente aquí vemos que está como privado y no tenemos seleccionada esta casilla de verificación. Cuando nosotros generamos el nombre del proyecto, automáticamente se me va a crear una ruta con el nombre que yo estoy generando, ya que se necesita una URL que me ayude a conectar entre mi opción Git local y mi opción, en este caso, Git remota. Aquí simplemente crear proyecto. Entonces ya me quedó las opciones. Una vez yo creo el proyecto, prácticamente la herramienta me va dando los pasos que requiero para llevar a cabo la conexión, en este caso para comprobar que haya comunicación con mis archivos locales. También, Juan, también puedes trabajar con la herramienta GitHub. Esa, ahí digamos que sí sería libre, no hay ningún inconveniente. Sí, digamos que para el último ejercicio está propuesto con GitHub, pero si lo quieren hacer acá desde esa, no hay inconveniente, ¿vale? Listo, entonces, acá les decía, siguiendo el paso a paso, entonces, instrucciones de uso. Les decía yo, desde acá vamos a verificar que prácticamente la herramienta nos va a indicar los pasos a seguir. Entonces, pues acá tenemos una configuración. Esto lo vamos a poder trabajar cuando ustedes instalen Git. Él nos va a dar un entorno a través de una librería que se instala cuando hacemos la descarga y la instalación de Git. O si lo quieren trabajar en la terminal de símbolo del sistema, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Entonces la idea es que a través de este entorno se puede ir trabajando aquí copiamos y pegamos por acá. Entonces la idea es que desde acá vamos a ir haciendo el ejercicio. Como les decía, se puede trabajar con esta opción de consola, o si lo quieren trabajar también desde la de símbolo del sistema, lo van a poder hacer. Si no nos presenta ningún error, sino que simplemente queda dispuesto en la siguiente línea, quiere decir que vamos bien. En caso de que se presente un error, la herramienta nos lo va a indicar. Entonces acá estamos configurando primero las opciones globales a través de la comunicación que se definió en la cuenta cuando yo creé mi cuenta con la herramienta. Entonces por acá simplemente pues colocaríamos esto y enter. Esto mismo lo van a encontrar aquí en la opción de modificación del usuario. De pronto, como les decía, de acuerdo a la herramienta, en este caso de consola que se utilice, puede cambiar un poco, pero si se dan cuenta desde aquí, los comandos o las instrucciones son las mismas. Listo. Como les decía, van a ir teniendo una captura de pantalla por cada una de las acciones que vayamos generando y pues ya ustedes agregarán una pequeña descripción. Ya después de esto, pues la idea es seguir los pasos. Entonces me dice que debo hacer ahora clonación de repositorio. Aquí en la herramienta, en GitLab, de una vez me va indicando cómo puedo hacer esa parte del nuevo repositorio. Hago un clon, porque hago un clon. Acá me van a indicar por qué necesito hacer un clon, de qué va, para qué me sirve. Entonces, pues esto también les ayudará a ustedes cuando estén haciendo su paso a paso a brindar la descripción que contiene cada acción. Entonces, copiamos esto, me voy para la herramienta y pegar por aquí. Ahí doy un momento, él hace ahí la realización de su clon, perdón, y me brinda nuevamente una advertencia, en este caso porque me está diciendo que tengo vacío el repositorio. Es una advertencia, no hay ningún problema, no me generó ningún error, me dejó otra vez en posición para seguir en el ejercicio. Entonces pues aquí simplemente voy a seguir colocando las indicaciones que por acá me está presentando. Aquí me voy a pasar al repositorio, en este caso creado para mi proyecto.
Acá ya quedé en situación del archivo, el directorio que se me genera, y ya puedo seguir dando aquí las indicaciones que tiene el ejercicio. No sé si se dan cuenta, aquí tenemos el mismo paso a paso. La idea es darle continuidad a esto hasta llegar al final en donde yo ya hago la comunicación. Acá lo único que nos va a cambiar es que pues a ustedes inicialmente les va a aparecer una carpeta master. Yo ya la tengo creada este main, entonces yo por eso no voy a hacer esta creación, sino que de una vez me voy a pasar por aquí. Entonces aquí empiezo a decirle que voy a crear ese archivo, que es el que quiero que aparezca desde mi consola local hasta la parte de mi consola, en este caso remoto. Acá le voy a decir ya que lo agregue. Como les decía, si no me va presentando ningún error, él me va a dejar nuevamente allí de una vez en la siguiente línea. Aquí voy a utilizar un comando commit, que es el que voy a utilizar para hacer grabación y finalmente también poder agregar una etiqueta, por decirlo así, de qué fue lo que generé. Él me está diciendo que esto ya fue realizado y voy a establecer la comunicación para identificar que ese archivo de lectura que estoy generando me aparezca ya aquí en el repositorio, en este caso remoto. Entonces él ahí se toma un tiempo. Muchas veces si es la primera situación en la que se presenta la comunicación, les va a pedir a ustedes que hagan un logueo o una aceptación de comunicación. Si yo quiero ver que en efecto esto fue creado acá en la herramienta, me vengo para acá y actualizo. Y acá me está apareciendo ese archivo que acabo de crear a través del repositorio desde esta parte local. Quiere decir que ya tengo configurado y tengo comunicación desde mi entorno local hasta mi entorno remoto. Entonces la idea es llegar por aquí hasta este final en esta primera parte de instalación de mi elemento remoto. Entonces, pues como les decía, todo esto está también acá en este paso a paso. Y la idea es que pues aparte de las capturas de pantalla también esté especificado qué es lo que va sucediendo en cada uno de los pasos. Entonces sería el tutorial cuando lo hacemos en configuración remota y el tutorial cuando hacemos la configuración de manera local. Eso correspondería a mi evidencia número 4, que está denominada como instalación y configuración de herramientas de versionamiento. ¿Preguntas acá, chicos? Listo. Muy bien. Y tenemos un último ejercicio muy puntual que está denominado herramientas de versionamiento instalada y configurada. Entonces, pues resulta que ya, como ustedes hicieron una tabla comparativa donde se identificaron unos comandos, la idea es aplicar esos comandos en un ejercicio pequeño muy práctico. Para esta cuarta evidencia, Alison, se va a realizar un documento con unas normas de presentación y ya puede ser que a través de una tabla de contenido primero redireccionen a donde está el paso a paso de la instalación local y después que remitan a donde está el paso a paso de la instalación remota. Si lo quieren hacer en dos archivos separados, un tutorial para local y uno para remoto y subirlos por separado los dos PDF, no hay problema, también lo podrían hacer. Pero pues cada uno llevaría su presentación, sus capturas de pantalla y una pequeña descripción de lo que va apareciendo en cada pantalla. Vale, con gusto. Bien. Entonces les decía que en este último la guía nos propone un ejercicio práctico, ya basándonos en esos comandos
que ustedes identificaron desde el punto de vista remoto y local. Acá también nos indican que lo podemos trabajar con GitHub, con GitLab o con la herramienta que ustedes prefieran. Para el ejercicio, yo les propongo pues que lo trabajen con GitHub. Como les decían ahorita los compañeros, pues algunos hay como más afinidad con la herramienta, suele ser un poco más, facilitarse un poco más en muchos casos, entonces pues para eso también está la opción. Entonces pues aquí, para quienes no tengan de pronto cuenta creada con la herramienta, está el enlace desde donde pueden acceder a crear su cuenta. Nos dice la actividad. Yo aquí les hice como un orden de lo que primero va a suceder, de lo que va a suceder de segundas y de lo que va a suceder de terceras. ¿Listo? Lo alteré ahí un poquito como en el orden, pero pues el resultado va a ser el que necesitamos en este caso. Entonces me dice que vamos a crear un repositorio. Acá me lo solicitan o me lo recomiendan como programa Git. Entonces pues en este caso, como ya lo creé está haciendo el ejercicio del paso a paso, pues crearía a través de este un nuevo repositorio que en este caso se llame pues diferente. Entonces acá simplemente no le diría programa Git, sino le voy a decir programas Git para que me lo deje en este caso crear. Si uno quiere le puede poner una descripción, no es necesaria. Lo vamos a manejar en este caso público y nuevamente vamos a dejar este inicialización de repositorio en vacío. Entonces no necesitamos acá nada más. De esta también pues van a encontrar un archivo de referencia que los va a guiar un poco. Ahí lo tienen en el paso a paso. De este no es necesario generar un paso a paso porque de una vez les cuento que este se va a entregar en formato video. Entonces para esto se va a ir haciendo el paso a paso de los tres puntos a través de una grabación de pantalla donde se presenta en este caso la solución al desarrollo del ejercicio. Bien, entonces ya creando nuestro repositorio, acá simplemente le decimos crear. Él nos va a dar una ruta que es la que vamos a estar utilizando ahorita para hacer la comunicación. Para esto vamos a ir a crear una carpeta que se llame de igual manera. En este caso pues como ruta yo la sugeriría que la dejáramos en el escritorio o en una ruta donde no sea tan extenso el directorio, la ubicación, para que sea más fácil de conectar. Entonces en este caso la llamé programas. Bien. Entonces me dice después el documento de que ya creé, en este caso, un repositorio en la herramienta GitHub, de que en este caso creé una carpeta, en este caso con la misma información, que es a través de donde localmente estaría manejando la ubicación de los archivos. Vamos a ir a mostrar repositorios remotos configurados. Para esto me indica que tengo dos, en este caso, comandos a trabajar. Uno, donde hago la comunicación con una URL, que es esta que me indica aquí, GitHub. Esta URL es la que voy a requerir y es la que también, pues aquí si lo queremos llevar a manera de ejercicio, lo podemos también revisar. Entonces para esto nos vamos a ubicar en, primero, la ubicación de la carpeta. Entonces, nuevamente por acá vamos a activar esto. Vamos a decirle que nos lleve a la ubicación, en este caso, donde quedó la carpeta que recién creamos, que la llamé programas Git. Aquí estando en esto, pues vamos a dejar inicializado por aquí la opción de conexión. Entonces me dice que para esto, para hacer la primera parte, voy a conectar. Entonces para esto le digo git remote add y la URL que me brinda la herramienta. Entonces vengo por aquí, voy y copio la URL.
Entonces tengo por aquí copiado esto, aquí con clic contrario. Y en este caso me brinda la respuesta, no me sale un error, sino que simplemente me está diciendo algunos comandos a través de los cuales yo puedo interactuar con ese repositorio. Entonces la idea es que él me está dando ahí la información como tal del generado. Adicional, le voy a dar el segundo comando que me indica la evidencia, que es este remote v, para ver también pues las conexiones a través de la herramienta. Y las versiones que en este caso me brinda. Entonces ya tengo la primera parte con esto generada, ya hice en este caso la comunicación entre mi local y mi remoto. Después, ¿qué me va a pedir? Después me va a pedir que genere un archivo que sea en este caso bloc de notas con un nombre específico y que coloque el nombre y el correo electrónico, que es lo que me está pidiendo acá en esta parte. Entonces voy a crear un archivo txt que contenga un nombre y un correo electrónico. Entonces para ello nos vamos a la carpeta. Aquí vemos que ya se me generó el archivo de la conexión. Voy a crear un archivo en este caso. Acá me sugieren un nombre de archivo que es este Kotlin. Entonces pues ese mismo lo vamos a indicar allí. Y dentro de ese archivo van a colocar su nombre y correo electrónico. Listo. Guardan cambios. Lo pueden cerrar si desean. No es necesario tenerlo allí con apertura. Listo. Siguiendo por acá en el orden de ideas, se dan cuenta que pues ahí nos quedó como tal identificado. ¿Qué vamos a agregar en este caso? Le vamos a agregar ese archivo que recién creamos. Para esto vamos a utilizar el git add y el nombre como tal de mi archivo. Entonces aquí me vengo para acá, llamé Kotlin y aquí es importante que quede con la extensión del archivo. Listo, como les decía, de que no nos arroje ningún error, quiere decir que vamos por buen camino. Entonces este nos llevaría a esta parte aquí del git que estamos haciendo. Después vamos a ir a crear ya el agregado con nuestro GitHub y a que nos quede un label, una etiqueta donde diga qué es lo que estamos en este caso generando. Es decir, que cuando ustedes suben un repositorio porque alguien hizo una nueva versión, hizo una edición de archivo, hizo un cambio, pues la idea también es como referenciar qué fue lo que se hizo, para que más adelante cuando yo vaya a ver en versiones sepa un poco acerca pues de esos cambios que se generaron. Entonces para esto, ustedes van a ver acá que siguiendo el orden de ideas, ahí está como enmarcado lo que nos va por aquí indicando en el ejercicio. Entonces después vamos a ir aquí a decirle y entre paréntesis digamos que pues esto ya es sugerido. Él me va a indicar pues que realmente se realizó un cambio, que se hizo una inserción de información. Aquí adicional, ya por último me lo dice el documento, que voy a generar la comunicación a través de este comando que tenemos acá, este final que tenemos aquí, que es el mismo que les va a aparecer aquí de últimas enmarcado también. Esto es para hacer la comprobación de la comunicación con el GitHub también. Listo. Aquí, que me le comí por aquí, dice... bueno, lo que pasa es que este ya lo tenía yo como acceso al repositorio existente. Bueno, después de este, él nos va a llevar a la comunicación cuando es la primera vez que
vamos a enlazarnos con el GitHub, nos va a abrir una ventana emergente. La idea es que sigamos aquí en este botón, aquí autoricemos esa comunicación y que ya al final podamos ver que el archivo ha sido añadido. Entonces aquí nos va a aparecer algo de esta manera. Entonces nos va a aparecer el archivo. Si nosotros damos clic sobre él, nos van a aparecer en este caso los datos generados desde el TXT. Entonces ya ahí sería como la parte final. Dentro del documento que les brindo también está la opción para que agreguemos una fila nueva, por ejemplo, un número de teléfono al archivo y los pasos que llevaríamos para que se viera ese archivo con la nueva información que nosotros ajustamos. Entonces digamos que acá ustedes lleguen y generen, por ejemplo, un cambio, es decir, agregaron el teléfono o agregaron su segundo apellido, agregaron algo, en este caso editaron el documento, guardaron cambios y la idea es que aquí están los pasos para que puedan comprobar cómo un archivo modificado puede ser en este caso nuevamente subido en su versión final a la herramienta y que también les pueda mostrar ya con los documentos finales. Entonces, este documento, como les decía, como evidencia, se va a presentar en formato video, donde van llevando a paso de esas acciones desde cuando crean el repositorio en GitHub, desde cuando crean la carpeta y archivos en una ubicación local de su equipo y desde cuando se crea la información que permita en este caso hacer la comunicación desde el Git local hacia el Git remoto y se pueda visualizar el archivo cargado en este caso en la herramienta GitHub. Entonces va a ser un video muy puntual, no es necesario pues extendernos mucho, acá pues ya no necesitamos como tanta información, sino pues que los comandos que se vayan relacionando son los que en este caso van a permitir hacer el desarrollo del ejercicio. El archivo de video pues en este caso como MP4 y la idea es que al inicio tengamos una presentación con el nombre como tal del equipo, de los integrantes del equipo. Y este sería nuestra quinta y última evidencia. ¿Preguntas acá? Profe, el video de la quinta evidencia simplemente sería la grabación como tal del proceso que realizaríamos o hay que hacer algún tipo de narrativa o algo así. Lo pueden hacer con narrativa o con subtítulo. Digamos que, ejemplo, cuando estén haciendo la primera parte, entonces un subtítulo, se creó el GitHub, el repositorio y se creó la carpeta de manera local. O si lo quieren narrar, pues también. Pero en cualquiera de las dos funcionaría. La idea es que sí haya como una identificación de qué es lo que se está haciendo en cada momento. Listo. ¿Vale? Ok, profe. ¿Listos? ¿Preguntas, chicos, adicionales? Listo, profe. ¿Inquietudes? Cronograma para estas evidencias. Estas evidencias están durante la semana. Vamos a estar desde fechas 29 hasta el domingo 5 de mayo. Y 9 al 5. Sí, señor. Recuerden que se pueden trabajar en equipo de proyecto. Y la idea es pues ser muy puntual también en la información, ¿no? En lo que se va a presentar. Ok, profe, muchas gracias. Con Profe, gusto. una consulta, profe. ¿Usted después de terminar aquí podría con el grupo de nosotros unas cosillas? Para hacer unas Vale, sí. preguntas. Yo creo que sí, podemos hacerlo, ya que hoy está un poquito más corta la Sí, sesión, la haríamos ahí unos de una minuticos ahí, vez. profe. Vale, Gracias. con gusto. Bueno, chicos, esa es como la información de las evidencias que tenemos. Como se dan cuenta, está la información tanto de los materiales, de lo que vamos a presentar como tal. Recuerden que se pueden trabajar en equipos.
La idea ahorita pues es de una vez dejarles subida la grabación en la plataforma, esperar pues que se pueda de una vez hacer la subida por ahí en una media horita ya esté lista para que puedan mañana empezar a trabajar de una vez también con la información. Yo también les comparto pues ya a manera en este caso del grupo estos paso a pasos también para que los tengan ahí como de referencia y se puedan en este caso guiar un poco con ellos. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas por el día de hoy, vamos a dejar hasta acá, chicos. Cualquier inquietud que se les presente, pues ya saben, me van avisando y me la van comunicando y vamos revisando. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, para Ok, todos, profe, gracias. una feliz noche. Que tengan un feliz 1 de mayo. Bueno, entonces, Bueno, para... entonces nos quedamos aquí. Claro Sara, Gracias, que sí. profe. Feliz Sara noche. Anderson. Gracias, buenas noches. Vale, Buenas que noches. descansen. Voy por aquí a parar grabación, chicos.